nosotros planteamos que los alimentos tengan un componente de fortificación. El caso del arroz, por ejemplo. ¿Quién no consume arroz? En el Perú se consume 200 gramos aproximadamente por día de arroz. El vehículo, para poder utilizarlo, para poder darle todos los nutrientes, necesita 120 gramos por día. 200 gramos de sobra. Entonces, ¿qué necesitamos? Fortificar el arroz, ponerle el ácido fólico, el hierro, la vitamina A, C, D, todos los nutrientes. Entonces, pero se hizo la ley, le dieron las prerrogativas al Ministerio de Salud para que hagan la normativa y ¿qué salió? Y dijeron, no, vamos a hacer solamente una línea de producción de arroz fortificado. Claro, pero es un ministro que lamentablemente no atinó, intentó corregir lo que dijo primero de que se come taipá y luego dijo, no, es que me refiero a que se come en plato hondo, la embarró más. O sea, lejos de rectificar o pedir mínimamente disculpas a la población por ese exabrupto de su frase, termina intentando arreglarla, pero la embarra más. Y desconoce claramente la realidad. Por ejemplo, ¿cuál es la realidad que se vive en Lambayeque frente al tema de la inseguridad alimentaria? Mira, puntual, las zonas altoandinas son las que más sufren, porque en principio no se conoce lo que se come. Eso es algo fundamental. Nadie en este momento, por ejemplo, tú tienes un plato de sopa de plátano verde o un plato de papas, un plato con yucas. Pues lo que te estoy hablando es carbohidrato, carbohidrato, carbohidrato. No te estoy hablando de proteínas, de vitaminas ni minerales. Pero es por lo que hay. Ya, eso es lo que hay. Es lo que hay. Pero a ese lo que hay, nosotros planteamos que los alimentos tengan un componente de fortificación. El caso del arroz, por ejemplo. ¿Quién no consume arroz? En el Perú se consume 200 gramos aproximadamente por día de arroz. El vehículo, para poder utilizarlo, para poder darle todos los nutrientes, necesita 120 gramos por día. 200 gramos de sobra. Entonces, ¿qué necesitamos? Fortificar el arroz, ponerle el ácido fólico, el hierro, la vitamina A, C, D, todos los nutrientes. Entonces, pero se hizo la ley, le dieron las prerrogativas al Ministerio de Salud para que hagan la normativa y ¿qué salió? Y dijeron, no, vamos a hacer solamente una línea de producción de arroz fortificado. La pregunta, yo de repente, muchos no lo van a entender ahorita, pero quiero que ustedes vean. En la época de los 70, 80, la gente andaba con el cuello hinchado. Se llamaba bocio. Es una enfermedad de la tiroides por déficit de yodo. La pregunta es, ¿cómo se solucionó eso en la época de los 80? Toda la sal del Perú, toda la sal, toda la que se vea en el estado, la que se compre en un almacén, en donde fuese, tiene que tener yodo. La sal yodada. La sal yodada, porque es una ley. Nadie puede venderte una sal para consumo humano sin yodo. Es lo mismo. Con eso, ¿qué hicimos? Solucionamos el problema del bocio por carencia de consumo de yodo. Lo mismo ahora. Si nosotros evaluamos la anemia por carencia de consumo de hierro, aproximadamente es el 40% del problema. Si tú le quitas el 40% al 40% actual de toda la población nacional, prácticamente estás disminuyendo al 25% de anemia del Perú. Y eso lo puede hacer en un año, porque un eritrocito vive 360 días. O sea, en un año, nuestra presidenta, nuestros ministros, nuestros gobernadores, todo el Perú va a poder mirar un país en vías a eliminar la anemia de este territorio nacional. ¿Y hay alguna política multisectorial del gobierno nacional que se está implementando allí en su región Lambayeque? Nosotros estamos muy, ya con todos los documentos y lo demás, pero con una ley no tan flexible no podemos arraigar el arroz fortificado. ¿A qué se refiere usted exactamente? Porque la ley, que actualmente ya tiene un reglamento, no exige de que el arroz en el Perú sea fortificado. Pero, por ejemplo, tú te vas a Chile, arroz fortificado. Tú te vas a Costa Rica, arroz fortificado. Te vas a otros países de América Latina, arroz fortificado. O sea, usted se refiere al arroz fortificado incluso para la venta comercial, no solamente para aquella que el gobierno compra para los programas sociales. Es que, a ver, Pedro, normalmente, a ver, amigos, ¿qué hemos tomado de desayuno hoy día? Hemos tomado una taza de avena y un pan. Normalmente, sí. Ya, normalmente una taza de avena y un pan. Los dos son carbohidratos. Dime tú, ¿dónde está la proteína? No hay la proteína ahí. Pero si tú le pones a la harina de trigo, lo fortificas, ya tienes el pan fortificado. Por eso le digo. Si la avena la fortificas, ya tienes la avena fortificada. Por eso le digo, en el caso del arroz fortificado, si tomamos como ejemplo de lucha contra la anemia o el déficit vitamínico que tenemos los peruanos, y que además conlleva un tema de obesidad, porque lo que el ministro, un poco regresando a lo que dijo el ministro Manero,
es que se come en plato hondo y que el peruano no sabe comer bien. Que come, es cierto, come carbohidrato con carbohidrato, pero es lo único que tiene. No tiene el beneficio económico que tiene un ministro de Estado, que tiene la presidenta, de que come a expensas del Tesoro Público porque se le compran los alimentos a Presidencia de la República. Entonces, no tienen ellos las desventajas que tenemos los peruanos de a pie. Y allí va justamente lo que se dice, gobernador, de que el déficit vitamínico, proteico que tenemos tendría que complementarse con algo. Y por eso le preguntabas, es que la norma lo único que precisa es que el arroz fortificado tiene que ser en las compras estatales, más no en el comercio al público. Que eso es lo que uno, por ejemplo, va a una determinada marca, al centro comercial, y que ese arroz que está comprando esté fortificado ya por ley, no porque necesariamente el Estado esté comprando. O sea, el mismo trato de lo que se hizo con la enfermedad de la tiroides. Ya. El yodo, se yodó toda la sal. No existe una sal en este momento pública o privada que no esté yodada. Y eso es una norma. tendría que hacerse lo mismo con el arroz. Exactamente, lo mismo con el arroz. Y otros países han hecho harina de trigo, han hecho el azúcar. El azúcar la fortifican, aunque no lo creas, con vitamina A. ¿Ya? O sea, no solamente estamos viendo esta situación. Ahora, los gobernadores nos hemos metido en el problema. Lo que queremos es que el Ministerio de Economía y Finanzas, quien ha minado esta ley, porque no ha sido el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha hecho tal cual el pedido de los gobiernos regionales, lo hemos solicitado. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas simplemente lo que ha hecho es cambiarlo porque supuestamente el estudio dice que vas a limitar la producción de arroz. Discúlpeme, señor. ¿Cuánto nos cuesta tener un país con 37, 40% de anemia? ¿Saben lo que cuesta?